leyes de Mendel, por ejemplo, si aquí tenemos un cromosoma, vamos a suponer, y vamos a suponer que acá tenemos otro también. Sí, los genes localizados en los cromosomas, ¿sí? Cuando van a formar parte de los gametos, ya sea los espermatozoides o los óvulos, ¿sí? Esos genes se distribuyen de manera independiente, ¿sí? O sea, se segregan independientemente y pasan a formar parte de los gametos, ¿no? O sea, como quien dice, cada gen agarra por su lado y se va a formar parte de los gametos. Y bueno, basado en ese criterio, pues Mendel estableció sus leyes, la ley de la segregación independiente, y encontró las proporciones que hemos estado mencionando, ya sea de 3:1 para un cruce monohíbrido, de 9:3:3:1 para un dihíbrido, etc. Bien, después vimos que hay patrones que modifican esta herencia que Mendel estableció, le llamamos patrones modificadores de la herencia mendeliana. Y bueno, tenemos como la dominancia incompleta, la codominancia, los genes letales. Vimos también que hay alelos múltiples, o no solamente un locus puede estar ocupado por dos diferentes genes alelos, sino que puede haber inclusive más genes alelos que ocupen esa posición, como en el caso de alelos múltiples. Y luego vimos también que había genes que estaban ligados al cromosoma X, genes ligados al sexo, genes influenciados por el sexo, que determinan una dominancia diferente dependiendo del sexo, ¿verdad? Y vimos que también hay interacción entre genes no alelos, que conocimos como epistasis, ¿sí? Bien, hoy vamos a hablar de otro tema que también modifica las leyes de herencia mendeliana y que nosotros le llamamos ligamiento de genes. ¿Sí? Ligamiento. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, miren, lo que ocurre es que la distribución, la segregación independiente, ¿sí? Ocurre muy frecuentemente cuando los genes están en diferentes cromosomas. O sea, es usual que, por ejemplo, si aquí nosotros tuviéramos, vamos a poner los genes A, ¿sí? Y aquí tuviéramos un gen D, pues sí es usual que del gen A y el gen D se segreguen de manera independiente para ir a formar parte de los gametos, ¿sí? Sin embargo, los genes que están en el mismo cromosoma, imagínense que aquí estuviera un gen B y un gen, vamos a poner L, los genes que están presentes en un mismo cromosoma, ¿sí? Es frecuente que no se segreguen de manera independiente y se vayan unidos a formar parte de un gameto, ¿sí? Ese fenómeno lo llamamos ligamiento, o sea, decimos que los genes están ligados. Esto está asociado obviamente a genes que están presentes en el mismo cromosoma, en diferentes locus, pero en el mismo cromosoma, y que cuando se van a formar parte de los gametos se van juntos, ¿no? Es como las mujeres cuando van al baño van juntas, ¿no? Así van los genes ligados, se van juntos también, ¿sí? Bien, esto hace que se modifiquen, obviamente, las frecuencias también, porque no hay esa segregación independiente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si estuviéramos refiriéndonos a llamemos que este es el primer cromosoma, este es el segundo, ¿sí? Si estuviéramos refiriendo a ese, por ejemplo, uno de los gametos, ¿sí?
el primero, por ejemplo, llevaría nada más D mayúscula, L minúscula, ¿sí? Porque esos tres genes que están aquí, vamos a suponer, se estuvieran segregando ligados, o sea, se van todos juntos, entonces se forma ese único gameto, ¿sí? Y vamos a suponer en este otro gameto, acá tengo otro gameto, ¿sí? Que llevará, vamos a suponer que aquí tengo el gen E minúscula, ¿sí? Y vamos a poner M, ¿sí? Entonces, pues ese gameto tendría AEM, ¿sí? Y se segregarían unidos porque están en el mismo cromosoma, ¿sí? La frecuencia, la frecuencia en que dos genes están ligados está íntimamente asociada o relacionada con la distancia que hay entre los genes en el cromosoma. Acuérdense que dijimos que los genes están en el cromosoma en forma de unas cuentas en un rosario, ¿sí? Y dependiendo de la distancia que hay entre dos genes, pues la frecuencia de que se vayan ligados es más grande, ¿sí? Entonces, para explicar este tema, vamos a cambiar un poquito la nomenclatura que hemos venido usando de los genotipos. Nosotros vamos a suponer que estuviéramos hablando de un cruce entre este individuo con este genotipo, ¿sí? Con algún otro, ¿sí? Vamos a suponer. Nosotros así acostumbrábamos poner los genotipos, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí? Que este cromosoma que da origen a este gameto, digo, a este genotipo, perdón, que dio origen a este genotipo, vamos a suponer que nosotros tenemos voy a ponerlo aquí. ¿Sí? Vamos a pensar entonces que aquí tengo el gen A mayúscula, B mayúscula. Vamos a suponer que así están acomodados los genes de ese individuo en su cromosoma, ¿sí? Y que se estuvieran segregando ligados, o nosotros presumiéramos que se están segregando ligados. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos para establecer la presunción de que hay ligamiento, ¿sí? Entonces nosotros ahora vamos a representar, como están ligados los genes A, B y M mayúsculas, o sea, los dominantes, los vamos a poner A, B, M, ¿sí? Y como están ligados los minúsculas, ¿sí? Voy a poner aquí A, B, M. Y esta es la manera como ahora voy a representar el ligamiento, ¿sí? Es el mismo genotipo A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, M mayúscula, M minúscula, o sea, un tríbrido, pero lo voy a representar de esa manera, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bien. Si los genes que están en un cromosoma están ligados y los genes que se segregan ligados son todos dominantes, ¿sí? Como este ejemplo, aquí están ligados 3 dominantes por un lado y 3 recesivos por otro, ¿sí? Si están ligados puros dominantes por un lado y por otro puros recesivos, decimos que el ligamiento está en fase de acoplamiento.
¿sí? Si, por ejemplo, estuvieran ligados los genes combinados, dominantes con recesivos, por ejemplo, así, ¿sí? Entonces, los genes que se están segregando ligados serían 2 dominantes y un recesivo, o 2 recesivos y un dominante, ¿sí? El genotipo sería ahora ¿sí? En ese caso decimos que están ligados los genes en fase de... Siempre se tienen que poner las dos rayitas esas. Pues yo lo hago para ser como más gráfico cuando hago un trabajo de este tipo, para ser más gráfico y recordarme que estoy hablando de genes ligados, o para que cuando alguien lo vea sepa que me estoy refiriendo con el puro imagen a que se trata de una segregación de ligamiento, ¿sí? Pero si hay quienes, por ejemplo, lo ponen así, miren, por ejemplo. Espérenme, que se me... Ya no, hay un comentario, así, ABM, ¿sí? Usted puede decidir lo que, como guste, ¿sí? Inclusive, hay quienes, voy a borrar esta parte para... Hay quienes, por ejemplo, lo ponen así, miren. ¿Sí? Señalando con un símbolo, con un signo más o de positivo a los dominantes y con un signo menos a los recesivos. ¿Hasta ahí alguna duda con esto? ¿Pregunta? ¿No? ¿No? Bien. Entonces, miren, vamos a ver lo siguiente. Primero, ¿cuál es la manera en que nosotros determinamos si un conjunto de genes o unos genes se están segregando ligados? Bueno, la manera en que nosotros podemos comprobar si un conjunto de genes se están segregando ligados es a través de un cruzamiento de prueba. Esto es con individuos híbridos, ¿sí? Con individuos híbridos. Es decir, vamos a suponer que yo tengo, ¿sí?, ese mismo genotipo de hace rato, es decir, A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, M minúscula, M minúscula. Lo voy a cruzar con un... ¿Cómo sería una cruza de prueba? Acuérdenme. ¿Una cruza qué, perdón? ¿Cómo sería un cruzamiento de prueba ahí? Eso ya lo vimos, ¿eh? ¿No tienen cuaderno ahí a la mano? ¿No es con un homocigoto? ¿Homocigoto qué? Recesivo, homocigoto, triple homocigótico, recesivo. ¿Sí? Acuérdense que un cruzamiento de prueba lo usábamos cuando teníamos un individuo que no sabíamos si era portador de un gen recesivo. Entonces teníamos que cruzar con un individuo que tuviera el genotipo recesivo, ¿no?
porque si el individuo que sospechamos o que no sabemos si es portador del gen recesivo, si no lo fuera, pues todos los hijos van a tener la característica dominante. En cambio, si portara el gen recesivo, se llegarían a presentar hijos con la característica recesiva, ¿sí? Bien, no sé si lo recuerdan eso, pero eso lo vimos casi en una de las primeras pláticas que tuvimos en este curso. Bien, si hubiese segregación independiente, ¿cuál sería la proporción que tendríamos en esta cruza? Bueno, ¿cuál es el resultado de la cruza entre A mayúscula, minúscula por A minúscula, minúscula, jóvenes? Un medio. Perfecto. Entonces tendríamos un medio del heterocigótico y un medio del homocigótico, ¿sí? Luego, entonces, como la de B es también igual, tendríamos entonces un medio, ¿sí? Un medio. Y por último, las M's. Entonces, finalmente nosotros tenemos un octavo con este genotipo, un octavo con este otro genotipo, un octavo, un octavo, ¿están de acuerdo? Tendríamos esos 8 genotipos distintos con una proporción de un octavo, un octavo, un octavo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? No, profe. No. Bien. Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que estuviéramos hablando del caso de genes que estuvieran ligados, ¿sí? En fase de acoplamiento, ¿sí? Estamos cruzando a un cruce de prueba. ¿Sí? Estamos cruzando con un cruce de prueba. Bien, si estuvieran ligados, ¿cuáles serían los genotipos que cuáles serían los gametos que podría producir el padre? ¿Qué gameto creen que pueda producir el padre? Bueno, Sería ABM mayúscula la mitad ok. y ABM minúscula AB mayúscula, un medio, porque el otro medio sería ABM minúscula, ¿sí? Nada más podría producir 2 tipos de gametos, ¿sí?
Y la hembra, pues ahí ni duda hay, nada más puede producir A minúscula, B minúscula, M minúscula. ¿Están de acuerdo? De tal forma que cuando se unen, ¿sí? Me dan un individuo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, M mayúscula, M minúscula. O bien, un individuo A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula. ¿Sí? O sea, ¿cómo son los individuos resultantes en relación con los padres? ¿Cómo son la descendencia en relación con los padres? Son iguales, ¿no? O sea, vean un triple heterocigótico y un triple homocigótico recesivo, da como resultado. Y los padres eran un triple heterocigótico y un homocigótico recesivo, ¿sí? Entonces, si estuvieran ligados así, nada más podría haber hijos igual al padre o igual a la madre, más o menos en proporción de un medio y un medio. Y entonces, ya no tendríamos 8 genotipos, solo podríamos tener 2 genotipos. ¿Me explico o no? Sí, profe. Bien. Sin embargo, no sé si recordarán cuando hablamos de la meiosis, ¿sí? Que es el proceso de división de las células germinales, o sea, de las células sexuales, ¿sí? Dijimos que había una fase en la meiosis, que es en la profase, en donde las cromátidas hermanas se entrecruzan. Hay entrecruzamiento de cromátidas, ¿sí? Hay entrecruzamiento de cromátidas, de cromosomas homólogos, entrecruzan sus cromátidas, ¿sí? Voy a tratar, les digo, ay, disculpen, yo soy muy malo para dibujar, pero vamos a tratar de ver. Imagínense que yo tengo aquí, ¿sí? Este cromosoma, ¿sí? Que tengo y que tengo este otro cromosoma, vamos a suponer. Que vamos a suponer que aquí está ¿sí? Bien, suponiendo esta parte, ¿sí? Que estuviéramos hablando del proceso de división celular, ¿sí? Vamos a suponer que están ligados en fase de acoplamiento los genes, porque están puros dominantes por un lado, puros recesivos por otro, ¿sí? Vamos a suponer lo siguiente, que se están dividiendo, ¿sí? Entonces, si se están dividiendo, o sea, estos 3 genes se van ligados, igual estos 3 genes se van ligados, es decir, se va A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula para un gameto, A minúscula, B minúscula, C minúscula para otro, ¿sí? Pero ocurre que aquí, en la meiosis, existe el fenómeno de entrecruzamiento, es decir, puede ocurrir lo siguiente, ¿sí? Puede ocurrir que cuando se acercan estos, perdón. Puede ocurrir que cuando se acercan ay, espérenme, porque soy muy malísimo para dibujar. Déjenme ver cómo puedo hacerlo más fácil. Ahorita lo voy a hacer, ¿eh?
Ok, voy a ver si ahora sí me sale. Ya, está re feo, pero bueno. Es decir, las patitas, la cromátida de uno se entrecruza con la cromátida del otro, ¿sí? Y esto da como resultado, ¿sí? Que al final termine el cromosoma de la siguiente manera. Y el otro terminen, hagan de cuenta así, se cruzan y en ese entrecruzamiento que ocurre en la meiosis, el material genético de una de las cromátidas pasa a formar parte del material genético de la otra cromátida. Entonces, si aquí teníamos A mayúscula, vamos a poner B mayúscula, C mayúscula, aquí teníamos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, aquí teníamos A minúscula, B minúscula, C minúscula, ¿sí? Entonces nos va a quedar al final, ¿sí? Una cromátida con A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, una cromátida con A mayúscula, B minúscula, C minúscula, ¿sí? Otra cromátida con perdón, con A minúscula, ¿sí? B mayúscula, C mayúscula, y finalmente una con... ¿sí? Y entonces si pensamos en los gametos, me producirá un gameto A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, me va a producir un gameto A mayúscula, B minúscula, C minúscula, me va a producir un gameto A minúscula, B mayúscula, C mayúscula, y me va a producir un gameto C minúscula. ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Y esos gametos, al combinarse, dan origen a la descendencia, ¿sí? Ahí ya, por ejemplo, podría combinarse un gameto, podría dar un individuo heterocigótico para todos los 3 genes, pero también podría un individuo que es homocigótico para un par de genes. No sé si me explico, ¿dudas hasta ahí, jóvenes? No, profe. Todo bien, profe. Bien, me voy a regresar para que quede un poquito más claro a y pensemos en el número de gametos que produce un individuo como ¿sí? El número de gametos, ¿sí? Voy a poner, o sea, este individuo, ¿sí? Si se tratara de ese individuo, que es un macho, vamos a suponer, ¿qué gametos podría producir? Dígame. Ahorita pensando en ley de Mendel, común y corriente, segregación independiente. Dígame, ¿qué genes puede llevar ese gameto? Las puras mayúsculas. Las puras mayúsculas. ¿Qué otro gameto se puede producir aparte? Las puras minúsculas. Las puras minúsculas, sí. ¿Qué otro gameto puede producir? Mayúsculas y minúsculas. Sí. Vamos a suponer, por ejemplo, pudiera ser A mayúscula, ¿sí?
B mayúscula, C minúscula, ¿sí? ¿Qué otro gameto puede producir? A mayúscula, B minúscula, C mayúscula. A mayúscula, B minúscula, C mayúscula. ¿Qué otro gameto puede producir? A minúscula, B mayúscula, C mayúscula. A minúscula, B mayúscula, C, Mayúscula. C mayúscula. ¿Qué otro gameto? Mayúscula, B minúscula, C mayúscula. A ver, dígame de nuevo, ¿cómo me dijo? A minúscula, B minúscula, C mayúscula. C mayúscula, minúscula, B minúscula, C minúscula. Ok, 2, 4, 6. ¿Qué otro? A minúscula, B mayúscula, C minúscula. A minúscula, B B mayúscula. mayúscula, C minúscula. Sí, falta uno. ¿Cuál falta? A mayúscula, B minúscula y C minúscula. A mayúscula, B minúscula y C minúscula. ¿sí? Bien. Puede producir 8 diferentes gametos, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ok, entonces vean que aquí este individuo podría producir 4 diferentes gametos, ¿sí? 2 que son producto de ligamiento, ¿sí? Lo voy a poner así. 2 que son exactamente los genes ligados, ¿sí? Y 2, ¿sí? Lo voy a poner separado. 2 que son producto del entrecruzamiento. Esos 2 gametos que puse en verde son productos del entrecruzamiento de las cromátidas hermanas. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, algo que tenemos que pues, saber es que el punto en donde se cruzan las cromátidas hermanas se llama quiasma. ¿Sí? El punto donde las cromátidas hacen su cruzamiento se llama quiasma, ¿sí? Bien, y que obviamente entre más genes haya en un cromosoma, también hay presente más quiasmas, ¿sí? Bien. Sin embargo, este entrecruzamiento, ¿sí? Perdón, otra cosa que tengo que aclarar para que no nos confundamos después. Estos serían los 4 gametos que produciría después del entrecruzamiento. Y a los gametos que son de ligamiento les llamo parentales. Parentales, porque son iguales a los padres, ¿sí? Y a los que son del entrecruzamiento le llamamos de recombinación o recombinados. Recombinados. Producto de la recombinación de genes o bien producto del entrecruzamiento, como quieran llamarlo, ¿sí? Bien, les decía, pero resulta que todavía la cosa no termina ahí porque este entrecruzamiento puede ocurrir ay, espérenme.
Este entrecruzamiento puede ocurrir en diferentes regiones. Vamos a suponer que ahora el entrecruzamiento, aquí lo representamos así, ¿sí? Ahora ocurrió más abajo, es decir, el entrecruzamiento fue, ¿sí? Aquí teníamos A, B y C. Aquí tenemos A, B, C. Aquí tenemos A. ¿Sí? Entonces, si el entrecruzamiento ocurrió así, de esa forma, entonces al final vamos a tener un cromosoma así. Y el otro cromosoma, perdón. Y el otro cromosoma va a ser ¿sí? Resultante así, entonces tenemos que los genes son A, B, C, y del otro lado tenemos A, B, C minúscula, A minúscula, B minúscula, C mayúscula, y entonces aquí mis gametos son A, B, C. ¿Sí? Estos son mis gametos, ¿cómo dije que les llamábamos, jóvenes? Parentales. 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 Y estos Recombinados. recombinados. ¿Sí? 4 gametos. Ahora, observen qué diferencia hay entre ese y este. Véanlo bien. Ahora El otro vean tomaba las últimas 2 letras y este nada más toma una. véanlo de nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, en los gametos recombinados en este, ¿cuál gen cambia de un gameto parental? ¿Cuál está cambiando? El B y el C. El B y el C. A ver, vea el parental. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Ven ahora el recombinado? ¿Dónde está un gameto recombinado que tenga más o menos el parental, pero haya cambiado una letra? B. ¿Cuál? B y C. El 6. ¿Cómo? B y C. B y Ajá. C. Okay. El B y C son iguales, ¿sí? Por ejemplo, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Aquí lo tengo, miren. Aquí tengo A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Y aquí tengo también B mayúscula, C mayúscula. Nada más que en lugar de A mayúscula tengo A minúscula, ¿sí? Aquí tengo A minúscula, B minúscula, C minúscula. Aquí también tengo B minúscula, C minúscula, pero en lugar de la A minúscula cambió a la A mayúscula. Entonces la A fue la que se cambió. ¿Sí están de acuerdo?
O sea, ahí, por ejemplo, este gameto, este 1 y este 2, son iguales excepto porque tienen diferente A. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? ¿Tienen, profe. ¿Tienen B mayúscula los dos? Sí. ¿Tienen C mayúscula los dos? Sí. ¿Tienen la misma A? No. Ahora, piensen este 3 y este 4. El 3 y el 4. ¿Qué tienen igual? La B, la C, ¿y qué tiene diferente? La A. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, veamos en estos. ¿Sí? ¿Qué letra es la que están ahora cambiando? La C. La C. La C es la que están cambiando. ¿Sí se fijan? Entonces, aquí se producen 4 gametos, pero no son los mismos que se produjeron en el otro. O sea, estos gametos de aquí, que se producen aquí, no son los mismos que estos gametos que se producen acá, ¿sí? Los parentales sí, son los mismos. Este es parental, son iguales. Este es parental, porque son los que son de ligamiento. Pero los recombinados son diferentes. ¿Sí están de acuerdo? Ok, el quiasma, ¿dónde se presentó? Pues se presentó, desde aquí decimos que el quiasma se presentó entre el gen B y C. ¿Sí? Entre el gen B y C. En el caso anterior, el quiasma se presentó entre A y B. ¿Sí lo observan? El quiasma ocurre en el cromosoma entre la posición del gen A con el gen B, mientras que acá el quiasma ocurre en el cromosoma entre la posición entre el gen B y el gen C. ¿Sí? Sí está, no sé si me estoy dando a entender. El entrecruzamiento entonces puede ocurrir entre dos cromosomas en diferente posición. ¿Sí? Es como si ustedes se unieran, estuvieran muy sentados, muy cercanos a otra persona y pusieran o recargaran su brazo sobre una mesa ambos y cruzaran las manos. Pueden cruzar las manos a la altura de los dedos, pueden cruzar las manos a la altura de la muñeca, pueden cruzar los brazos a la altura del antebrazo, pueden cruzarlo a la altura después del hombro. ¿Sí? O sea, entonces el punto en donde lo están cruzando es el quiasma. ¿Sí? Y lo que intercambiarían depende de la posición donde esté el quiasma. ¿Sí está claro? ¿Sí ven que los gametos recombinados no son los mismos dependiendo de si el quiasma está en una posición o está en otra? Jóvenes, hoy los veo muy apagados, como que ya no tienen ganas de clase. Sí, profe, se queda claro. Profe, entonces el primero fue quiasma de A y B y este es B y C. Así es, quiasma entre A y B y el otro quiasma entre B y C. ¿Sale? ¿Sí está claro? Sí. Sí, Bien. profe. Pero resulta que no termina la cosa porque hay casos en donde el entrecruzamiento se da así. Ay, me quedó re feo, espérame. Soy muy malo yo para dibujar, chido. Y entonces hagan de cuenta que aquí tenemos A, tenemos B, tenemos C, A, B, C, tenemos A, B,
C. Y esto hace que al final yo tenga un cromosoma por decir algo así, ¿sí? Es más, vamos a subrayar aquí. ¿Y qué ocurre? Pues que este tendrá mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Este tendrá A mayúscula, C mayúscula, B minúscula. Y este tendrá A minúscula, C minúscula, B mayúscula, y A minúscula, B minúscula, C minúscula. Y entonces tengo que se producirán gametos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, ¿sí? Gametos A mayúscula, B minúscula, C minúscula, gametos A minúscula, ¿sí? Estos serán los parentales y estos serán los recombinados. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, ¿qué diferencia hay entre los parentales y los recombinados? ¿Qué gen es diferente? ¿La letra B? El de en medio, ¿no? El B. ¿Sí? Pues déme un segundo, espera. Bien, entonces, observen entonces que en el entrecruzamiento, cuando el quiasma está entre A y B, produce dos gametos recombinados. Si el quiasma está entre B y C, produce otros dos gametos recombinados diferentes. Pero, por último, si el quiasma está en el centro, ¿sí? O sea, si hay un doble entrecruzamiento, entonces se produce otros dos gametos distintos recombinados. ¿Sí está claro? Entonces, vamos a distinguirlos de la siguiente manera. Aquí vamos a decir que hay, en el primer caso, voy a decir que esto es un entrecruzamiento sencillo, ¿sí? Entre A y B, ¿sí? Entrecruzamiento sencillo entre A y B, porque el quiasma está entre el gen A y el gen B, ¿sí?
en el siguiente ejemplo, voy a decir que este es un entrecruzamiento sencillo entre B y C, ¿sí? Y el que sigue es un entrecruzamiento doble. Ah, perdone, discúlpenme, lo dibujé mal, totalmente mal. Voy a borrarlo de esta parte, está mal dibujado, pésimamente mal dibujado. Disculpe porque se me va la onda, es por la edad. ¿No? Así es como debería de haber sido. ¿Sí? Y el otro, el de adentro, debe haber sido así. ¿Sí? Y obviamente este está acá, este lado la otra cromátida, y este lado la otra cromátida, ¿sí? Y se llama doble porque se cruza, si aquí tenemos A, B y C, y aquí tenemos A, B y C, hay un quiasma entre A y B, y hay uno entre B y C. ¿Sí? Por eso se llama entrecruzamiento doble. O sea, se cruza, así hagan de cuenta. Viene un cruce aquí, viene otro cruce acá. ¿Sí? ¿Sí? Hay un quiasma y un quiasma. ¿Sí? Discúlpenme, se me fue la onda. Usualmente yo nunca preparo mis clases, los voy dando conforme me va. Soy como el loquito de presidente que tenemos que tampoco prepara sus mañaneras. Entonces se me va de pronto la onda, pero es doble, ¿sale? Disculpen la interrupción. Profe, entonces el quiasma queda en el A y en el B o en el... Haga de cuenta aquí, porque lo voy a poner con este último, porque yo soy muy malo para dibujar, ¿sí? Aquí tiene usted el A, aquí tiene usted el B, aquí tiene usted el C, y del otro lado tenía el A, el B y el C, ¿sí? Entonces queda en el B. Quiasma está entre A y B, hay uno entre el gen A y el B, se cruzó, y luego se volvió a cruzar entre el B y el C, ¿sí? Ok. Se cruzó entre A y B, y luego de nuevo entre B y C, en esa región se volvió a cruzar. Por eso se llama entrecruzamiento doble, ¿sí? ¿Sale? Y lo que intercambia es el gen que está en el centro, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en este dibujo que acabo de hacer, tendría que el gameto, aquí sería, resultante sería, perdón. El gameto sería A mayúscula, ¿sí? B minúscula, C mayúscula, ¿sí? O sea, de acuerdo a esta, ¿sí? Y el otro sería A minúscula, B mayúscula, C minúscula, ¿sí? Porque entonces sí queda una cromátida la que se intercambió, hagan de cuenta que queda así, con una región así, y la otra queda así, con una región en el centro del cromosoma anterior, ¿sí? Y ese es el gen, el del centro, el que intercambia. En el entrecruzamiento doble, a esto le llamamos entrecruzamiento ¿sí? Es decir,
aquí es entre A y B, y entre B y C. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, todo bien. ¿No? No, profe. Bien, entonces resulta que entonces resulta que aun cuando haya ligamiento, ¿sí? Pueden llegar a existir los mismos gametos que cuando no lo hay. Fíjense, por ejemplo, aquí vamos a ver ¿sí? ¿Cuáles son ahí de esos gametos? ¿Cuáles son los que son iguales al ejemplo de ligamiento que hemos visto? ¿Cuáles son los parentales, pues? ¿Cuáles serían de ahí los parentales? Los primeros dos. Los primeros dos. Vamos a ponerle aquí con amarillo. El 1 y el 2. Ponle el audífono. Los siguientes, vamos a ver el primer entrecruzamiento, que es entre A y B, ¿sí? Y vamos a ubicar los recombinados. Cambian la letra A, ¿sí? Vamos a ubicarlos aquí, donde cambiaron la letra A. ¿Cuáles son? El último. Este es uno, ¿sí? Cambió la letra A. ¿Y dónde está la minúscula? Digo, la mayúscula, B minúscula, C minúscula. Al final. El último, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahí Sí. cambió. Bien. Entonces, vamos a ver el segundo entrecruzamiento. Ahí cambió la letra C. ¿Sí? La letra C es la que cambia. Vamos a verlos aquí. En donde cambia la letra C, pues tenemos en 5. ¿Y dónde más cambia la letra C? En 6. ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Y Sí, profe. ver los de doble entrecruzamiento, la letra que cambia es la B. ¿Están de acuerdo? Entonces, si los ubicamos aquí, ¿dónde cambió la letra B? Pues aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, estos son, vamos a ponerle, estos son parentales. ¿Sí? El 3 y el 4, ¿sí? Que fue donde cambió la letra A, perdón, donde cambió la letra A, que fueron el 3 y el 4, serían los de recombinante entre A y B, ¿sí? A-B, ¿sí? Entrecruzamiento sencillo entre A y B, ¿sí? Y luego el 5 y el 6, que vamos a ver aquí, fue donde cambió la letra C, ¿sí? 5 y 6, sería aquí, entre B y C, ¿sí? Entre B y C. Y por último, están los de entrecruzamiento doble. ¿Sí? ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe. Sí. Entonces, fíjense, cuando hay segregación independiente de
de acuerdo a las leyes de Mendel, se producen ahí 8 posibles gametos. Pero cuando hay ligamiento, también puedo producir 8 posibles gametos. Si hay entrecruzamiento sencillo entre el primero y el segundo gen, entrecruzamiento sencillo entre el segundo y tercero, y doble entrecruzamiento. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Ok, ahora, el entrecruzamiento, siguiendo con este ejemplo, voy a poner aquí A, B y C. El entrecruzamiento que ocurre entre A y B es independiente del entrecruzamiento que ocurre entre B y C. ¿Sí? Es independiente. ¿Qué significa que sea independiente, jóvenes? ¿Qué significa que el entrecruzamiento que ocurre entre A y B es independiente del que ocurre entre B y C? ¿Qué significa? Ustedes ya, yo les dije ya que eran eventos independientes. Que no va a afectar al otro. ¿Qué es lo que no afecta? ¿No afecta qué? Busquen en su cuaderno cómo les dije que era la definición de eventos independientes, jóvenes. Dos eventos son independientes y la probabilidad de ocurrencia de uno de ellos no afecta a la probabilidad de ocurrencia del otro. Perfecto. Son independientes si la probabilidad de que ocurra uno de ellos no afecta a la otra. Es decir, la probabilidad de que ocurra un entrecruzamiento entre A y B, no afecta a la probabilidad de que ocurra un entrecruzamiento entre B y C. Ahora, si yo deseo que ocurra la probabilidad de que haya entrecruzamiento entre A y B y también haya entre B y C, ¿sí? ¿Cómo obtendré esa probabilidad? También ya se los dije yo, ¿eh? ¿Cómo se obtendrá esa probabilidad? ¿Cómo es la probabilidad de A y B cuando A y B son independientes? Se multiplica la probabilidad de ambos. Se multiplica, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí?, que fuera un quinto la probabilidad entre A y B y un quinto también la probabilidad entre B y C, ¿sí? ¿Cuál sería la probabilidad de que hubiera un entrecruzamiento entre A y B y C al mismo tiempo? O sea, un doble. ¿Cuánto sería? ¿Mm? ¿Cuánto sería, jóvenes? La probabilidad de que ocurriera conjuntamente A y B y C. Si tengo que un quinto es la probabilidad entre A y B y un quinto es la probabilidad entre B y C. ¿Cuál sería la probabilidad? Un 25avo, Elizabeth, perfecto. Un 25avo, ¿sí? ¿Cuál es mayor? ¿Un quinto o un 25avo? Un quinto. Un quinto, ¿sí? Un quinto. Esto es muy importante entonces, porque si volvemos a ¿sí?, ¿cuáles serán entonces los gametos menos probables de ocurrir de esos 8 cuando estamos hablando de ligamiento? ¿El doble? El doble. Estos son los más raros. Son los más raros. ¿Cuáles creen que sean los más frecuentes? Los sencillos. Bueno, pero de los 8, ¿creen que los sencillos sean más frecuentes? En general. Parentales. Los parentales. Estos son los más frecuentes. Los dobles son los menos frecuentes. Y los sencillos, pues, son intermedios, ¿sí? Todos estos son
intermedios en frecuencia. Entonces, usualmente nosotros decimos que de 50 o menos son gametos de entrecruzamiento, perdón, 50%, 50% o menos son productos del entrecruzamiento, ¿sí? Y 50% o más son de ligamiento, ¿sí? Bueno, pero bueno, eso ahorita no me interesa mucho. Lo que me interesa es que sí quede claro que de los gametos que se pueden producir en un caso de ligamiento con 3 genes, los dobles son los menos frecuentes, porque ya vimos aquí, ¿verdad?, que la probabilidad pues, es más pequeña de un doble que la de un sencillo. Y que los gametos más frecuentes siempre son los parentales cuando están ligados. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿No? Bien. Les decía entonces, para determinar si hay ligamiento, pues tenemos que hacer una cruza de cada. Déjenme buscar un problema para dictárselos y vamos a tratar de resolverlo para yo irles explicando cómo se hace, ¿sí? Pero aquí vamos a practicar también nuestra prueba de chi cuadrado, ¿sí? Déjenme ver un problema por aquí. A ver, porque luego están bien raros los problemas. Vamos a ver. Bien, les voy a dictar para que ustedes lo escriban ahí en su cuaderno, ¿sí? Y luego vemos, ¿sí? Pongan ahí. El ojo en forma de riñón. ¿El qué, profe? Ojo. El ojo en forma de riñón. Yo tengo duda, ¿por qué muchos salen y entran? ¿Se aburren o qué? Y dijo que es por internet, profe. El internet. A veces nos saca. Ah, perfecto. Ah, bueno, pues yo dije, lo mejor y ayer me sacó 10 y veces. pues digan, vamos, todos a hacer. Bien, el ojo en forma de riñón es producido por un gen recesivo R minúscula que se encuentra en el tercer cromosoma de la drosofila. ¿De la qué, profe? Drosofila. ¿Alguien sabe qué es eso? Género de mosca. Es la mosca de la fruta. La mosca de la fruta es la drosofila. ¿Se han visto cuando hay frutas y hay mosquitas así chiquititas, así muy? Sí. Esa es la drosofila o mosca de la fruta. Es muy famosa porque tiene características muy particulares y especiales para el estudio de la genética. ¿Sí? Bien. Entonces voy a repetir de nuevo, el ojo en forma de riñón es producido por un gen recesivo R minúscula que se encuentra en el tercer cromosoma de la drosofila. Punto y seguido. El color anaranjado del ojo, se conoce como cardenal, ¿sí? Cardenal
y es determinado por un gen recesivo, C minúscula, situado también en el tercer cromosoma. Punto y seguido. En otro locus del mismo cromosoma, hay un gen cuyo alelo recesivo, E minúscula, ¿Qué letra, profe? E de Ernesto, pero minúscula, E minúscula, da lugar al color ébano del cuerpo. ¿Sí? Da lugar al color ébano del cuerpo. ¿Quién sabe qué color es ese ébano? ¿Alguien tiene idea? La busqué porque me dio curiosidad y es como tipo café. Eso es café oscuro. ¿Sí? Perfecto, es una tonalidad de café oscuro. Ok. En el color ébano del cuerpo. Punto y seguido. Hembras homocigóticas para el ojo en forma de riñón y color cardenal son apareadas con machos homocigóticos para el ébano. Yo le puse el de Sanacica. Punto y seguido. A las hembras trihíbridas de la F1 se les hace una cruce de prueba
Y en la F2, se encuentran los siguientes fenotipos. 2 puntos y aparte. Sí. 1761 no, perdón. 1761, riñón cardenal. 1773. Mantener la calidad de los productos. Ahí están los resultados de la F2, jóvenes, ¿sí? Recuerde que la característica riñón, cardenal y ébano son recesivas, ¿sí? Sus correspondientes dominantes le llamamos común, ¿sí? Bien, ¿alguien me puede ayudar para darme los genotipos que tendrían estos individuos? La hembra sería RRCC. A ver, el primero, 1761 sería, dígame, mayúsculas o minúsculas. ¿Mayúsculas o minúsculas? Serían minúsculas. A ver, ¿cuáles? ¿Me las puede repetir? RR. Y CC. C minúscula. Y la otra son 3 genes de la E. ¿Cómo sería la E? E mayúsculas. ¿Cuál, perdón? E mayúscula. E mayúscula. ¿Por qué mayúscula? Porque la recesiva da el ébano, ¿no? Sí, pero acuérdense que es un cruce de prueba. Aquí tenemos la madre era R, R, C, C, E, E.
para que sea cruce de prueba, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendrá que ser ese individuo? ¿En mayúscula, minúscula? Con minúscula, ¿sí? Con minúscula, ¿sale? O sea, todos los individuos van a llevar una R, una C y una E minúscula, porque como es curso de prueba, recibieron una R, una C y una E minúscula de la madre, o del padre, como quieran decir, ¿sí? Bien, ¿cómo será el siguiente genotipo, el de ébano? ¿Alguno que tenga idea de cómo será el genotipo para los 1773 ébano? Sería R mayúscula, R minúscula, C mayúscula, C minúscula, minúscula, E minúscula. Perfecto. Perfecto. Ese sería el fenotipo. R minúscula, C minúscula, C minúscula, E minúscula, E minúscula. ¿Todos saben por cómo, de dónde está saliendo esto o hay alguien que no lo está entendiendo? No, profe. Jóvenes, ¿seguimos ahí o ya quieren que le dejemos ahí la clase y sigamos la siguiente clase? No, profe. Bien. Entonces, ¿cómo sería? Digo, todo el mundo le está entendiendo a esto o hay alguien que no todavía? Parece que lo que se hizo fue, de acuerdo al programa, cruzar un trihíbrido, o sea, un individuo que tenía así, por uno de prueba, ¿sí? Y estamos sacando los posibles genotipos o los genotipos que tienen, ¿no? El primero tiene riñón y cardenal, es decir, la R y la C recesivas, porque son recesivos, por eso R y C van con minúscula. Y el AE no, porque no es ébano, o sea, tiene la característica dominante, entonces tiene que tener el gen dominante con un gen E recesivo, porque la madre solamente da genes C minúscula. El siguiente, los 1773, la única característica recesiva que presentan es la ébano. En consecuencia tienen E minúscula, E minúscula. Lo demás lo tienen heterocigótico, ¿sí? ¿Por qué es heterocigótico? Porque la madre nada más puede dar R minúsculas y C minúsculas, ¿sí? Y como no tienen la característica riñón y cardenal, pues son dominantes, ¿sí? ¿Cuál sería el genotipo de los 128 individuos riñón ébano? R minúscula, C mayúscula, C minúscula, E minúscula, E minúscula. Perfecto. Perfecto. ¿Y los 138 cardenal? R mayúscula, R minúscula, ¿Sí? C minúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula. Perfecto. Los 97 en forma de riñón. R minúscula, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula. Muy bien. Los 89 ébano cardenal. R mayúscula, R minúscula, C minúscula, C minúscula, E minúscula, E minúscula. Okay. Los 6 riñón ébano cardenal. Los 3 son minúscula. Y los 8 de tipo. Los últimos 8. R mayúscula, R minúscula, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Bien, lo que voy a pedirles, porque ya no va a alcanzarnos el tiempo para explicarles lo demás y me gustaría hacerlo de corrido, les voy a pedir, ¿cómo pueden estar ustedes seguros de que aquí no hay segregación independiente? ¿Cuál sería la proporción de estos 8 genotipos si hubiera segregación independiente? Por aquí lo hicimos, miren.
Aquí lo hicimos. Con 3 letras distintas, pero lo hicimos. ¿Cuál era la proporción de los genotipos? 1/8. 1/8, ¿sí? Y aquí, ¿se estarán dando en 1/8? No. No. O sea, no. Ahora, si yo le dijera, pero yo no le creo, o sea, no, esto es muy subjetivo. Sea objetiva. ¿Qué tendríamos que hacer para ser objetivos? Para realmente decir, por eso te digo que no es una segregación independiente, porque ya hice una prueba de que de chi cuadrada para proporciones fenotípicas. Les voy a pedir que de tarea hagan la prueba de chi cuadrada para que ustedes corroboren que esto no es una segregación independiente, con una prueba objetiva, que es la de chi cuadrada para proporciones fenotípicas. Y sirve que repasan la prueba de chi cuadrada. Y mañana me dicen el resultado, mañana, el martes vemos, porque me envían el resultado de la prueba como una tarea, y vemos a ver si vamos avanzando bien con los temas. ¿Alguien tiene duda de lo que va a ser de tarea? Y de Tenemos por qué hasta el lunes para entregarlo, profe. Sí, por favor, no me lo manden muy pegado al martes, porque luego ya no me da chance de calificarlos, se me hace un poco más difícil. Entonces, si entre más rápido me lo envía, pues me dan más chance de irlos calificando conforme van llegando, ¿sí? Y entonces tengo chance de revisarlos. Pues por ahí hasta a ver si ojalá y pudieran el lunes en la tarde, a más tardar, que me lo enviaran, ¿sí? ¿Dudas de lo que van a hacer? ¿Dudas hasta aquí del tema que estamos viendo? ¿Alguna pregunta, sugerencia? Profe, dijo que no era segregación, ¿qué? ¿Cómo dijo? Independiente. Esta no es una segregación independiente, porque si fuera segregación independiente, según la ley de Mendel, que es una de las leyes una de ellas es la segregación independiente, pues deberíamos tener 1/8 de cada uno. Y al parecer aquí no tenemos 1/8, o sea, están muy diferentes los números, ¿sí? Pero bueno, vamos a aplicar una prueba de chi cuadrada para proporciones fenotípicas, nada más para decir, bueno, sí, parece que no son, pero además no lo son porque ya hice una prueba y y no lo son, ¿sí? Sí. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Todo bien, profe? Todo bien. Bien. Entonces, hoy vamos a terminar inclusive un poquito. No, es que también terminamos en tiempo, son hasta las 11. Entonces, pues esa sería la tarea. Si ya no hay dudas, seguimos con el tema, con este mismo ejemplo. Yo lo voy a borrar, ustedes me lo dictan en la próxima clase. Seguimos con este ejemplo para seguir hablando de ligamiento y ver qué es esto, para qué nos sirve y por qué tienen que saberlo, ¿sí? Y nos veríamos el martes. Les deseo un buen fin de semana y les agradezco que se hayan conectado, ¿sí? Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, cuídense mucho y hasta el martes, ¿sale?